Para hablar de la juventud europea, de su valiosa y necesaria conexión con la sociedad, hoy tenemos con nosotros al director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch. Sois los influencers del mañana y por eso mismo tenéis que ser optimistas. Vais a encontraros con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. Y cualquiera que sea vuestro puesto de trabajo o vuestro nivel de responsabilidad, compartiréis la responsabilidad de tomar las decisiones que correspondan en cada momento. Tenemos un talento maravilloso en la región, pero no solamente eso, tenemos empresas también maravillosas que estamos encantados de recibir todo ese talento joven que tenemos muy formado y que queremos realmente aprovechar. Por lo tanto, enhorabuena una vez más a Compromiso por el objetivo, porque me parece un objetivo fundamental. Por lo tanto, desde Caja Rural de Asturias lo que tenemos es la firme convicción de que el mayor privilegio o el mayor tesoro que tenemos las empresas es precisamente nuestra gente, nuestras personas. Porque esto es un proceso de comunicación y de aprendizaje mutuo. Los mentores aprendemos muchos de los retos que tenéis las personas más jóvenes y vosotros aprendéis de los mentores pues la experiencia que nosotros hemos acumulado al cabo de los años, ¿no? Y luego hay un tema que me parece también fundamental y es que detrás de todo esto hay un concepto de generosidad. Y mira, la generosidad es una de estas cosas que te motiva más en la vida. Y la generosidad es porque al final, ¿qué hemos hecho? Pues lo único que hemos hecho es compartir cosas. Y compartir es generosidad. Ese es uno de los leitmotivs de Compromiso Asturias 21. Y yo creo que esta experiencia de mentoring con personas que tienen una experiencia muy importante en la sociedad, en su trayectoria laboral, en su trayectoria vital, es tremendamente interesante y tremendamente importante para que a la hora de tomar esas decisiones, sobre todo no tengáis miedo a equivocaros. Creo que, personalmente creo que estáis en una etapa con 20 años, 20 y pocos años, tenéis todo el derecho a equivocaros y saber que no pasa nada. No estáis en un momento de retos, de oportunidades, de experimentar. Y creo que este programa de mentoring en el que participáis os da la oportunidad de que os atreváis a hacer cosas, de que, como decía Tamara, pues quizá tengáis una temporada en el extranjero, pero por favor volved, porque lo que necesitamos es que el talento asturiano, bueno, pues vuelva a la sociedad asturiana, que en la universidad y que en las empresas asturianas pues podamos aprovecharnos, en el mejor sentido de la palabra, de ese talento que sabemos que existe, ¿no? Me pareció un programa súper chulo. Cuando nos lo presentaban en la universidad no duden en apuntarme, porque siempre yo ya estaba en el punto de decir, madre, ¿y ahora cuando acabe la carrera qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Sí, todas esas preguntas que creo que nos hemos hecho todos al acabar la universidad, y gracias a este proyecto y gracias a ti pues se me ha respondido muchísimas, la verdad, y me ha aclarado las ideas un montón y he pensado cosas que no me había ni planteado. Date cuenta de que nosotros, lo que nos plantean nuestros mentís son muchas veces retos que luego nosotros los vemos en nuestras propias empresas o nuestra propia vida del día a día, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, en este tipo de relaciones que mantenemos con ellos salen a la primera línea, hablamos de cosas, como yo decía, de valores, muy relevante, que es que al final hay que compartir estas cosas, ¿no? Hablamos de perspectivas que tiene la gente joven, que muchas veces la gente más senior, pues tenemos que estar al tanto, porque al fin y al cabo los que somos empresarios, dirigimos empresas o dirigimos una organización como esta, tenemos que estar muy al tanto de lo que piensa la gente joven, y este tipo de relaciones y este tipo de comunicaciones y programas lo que hacen es efectivamente ponerlo encima de la mesa, y entonces aprendemos mucho. Vamos, yo creo que es un programa absolutamente en las dos direcciones, donde tanto mentís como mentores aprendemos lo mismo, honestamente.